Introspección. La introspección es eso de que tú haces cosas, ¿vale? Y cada vez que haces algo, cada vez que hablas, cada vez que actúas de una forma, tal, pues observas lo que has hecho y te preguntas por qué has hecho tal cosa, ¿vale? Esto es, yo no medito ni hago nada de esto es básicamente lo único que hago para conseguir alcanzar un estado de paz mental, que es al que aspiro a diario y un estado al cual dedico mucha de mi energía. Porque es una cosa, es un estado que es muy complicado mantener. Porque hay un montón de cosas que pueden pasar que están fuera de tu control, que escapan a tu poder y que te pueden pues llevar a estar de mala leche o a cagarte en todo o toda esta clase de cosas que de alguna forma alteran el estado natural de paz mental y de buen rollismo que es al que aspiramos todos. Así que, pues como digo, yo me centro sobre todo en la introspección, pero en algún otro momento he meditado y he probado otras cosas. Así que de esto voy a hablar un poco porque me parece interesante que todo el mundo, pues en la medida de lo posible, consiga llegar a este estado en el cual, pues al final dependes solamente de ti y nada de lo que ocurra afuera, pues te puede dar por saco. Por lo general, todo esto de la meditación suele sonar un poquito raro, ¿vale? Porque parece que te vas a ir, no sé, al campo a recoger flores y te vas a sentar ahí en un mullidito parterre florido y te vas a poner a pensar sobre la vida y el tiempo. Total, que la meditación, pues sí, entra mal en muchos casos, pero la gente, por alguna razón, pues encuentra que tiene muchos beneficios, ¿vale? Yo, meditar per se, pues no. No porque lo intenté hace unos meses, lo intenté unos días, luego paré, luego lo intenté otros días y no alcancé a beneficiarme de los beneficios que se supone que esto de meditar tiene, ¿vale? Que son varios, pero sobre todo pues parece que van encaminados a esto de liberar la mente y sentirte más en calma y aceptar mejor las cosas que vengan, ¿vale? En general, pues eso, casi todos estos ejercicios de meditación se dedican a esto de liberar la mente y se puede hacer de varias formas. Yo probé usando una aplicación que se llama Calm, hay otra que se llama Headspace, que la gente está hablando muy bien de ella, también se puede poner musiquita tranquila y ya está, o simplemente en silencio, pues te sientas ahí y te pones a inspirar y expirar e intentas, este ejercicio funciona bien, e intentas ser el aire, ¿vale? Eres el aire que entra en tu nariz y ves cómo entra, va a los pulmones y luego ves cómo sale. Y este ejercicio pues funciona bien porque es verdad que te concentras en ser el aliento y cada vez que otro pensamiento entra ahí empujándote y obligándote a pensar en él, pues lo reconoces que estás pensando en otra cosa y dices, oh, estoy pensando en esto, no quiero pensar en esto, vuelves a la respiración y así pues te pasas 15 minutos hasta que por fin tienes un momento de lucidez en el cual pues consigues liberar la mente del todo. A ver, es un poquito así como funciona. Y yo lo conseguí alguna vez, pero pues no conseguí, no vi un beneficio claro en mi vida y dedicarle 10-15 minutos al tema pues no me acaba de convencer. De modo que lo que intenté, así sin quererlo, pues fue aplicar esto de el estar en el momento presente y el liberar la mente a mi día a día y a lo que voy haciendo durante el día, ¿vale? Encuentro que lo de no quejarse, tema del que he hablado bastante en estos vídeos, lo de no quejarse ayuda porque evita que tu mente se ponga a divagar sobre chorradas sobre las que no puedes hacer nada. Esto es una de las cosas que ayuda. Y la otra cosa que ayuda es lo de la introspección. ¿Vale? La introspección es esto de pensar en por qué has hecho o dicho lo que acabas de hacer o decir o lo que acabas de pensar. Entonces, cada vez que te viene un pensamiento de estos así raros, que no acabas de ver como positivo, pues lo reconoces y dices, oye, ¿por qué he pensado yo esto? Y entonces intentas llegar a la raíz del por qué. Y si no te gusta el pensamiento, pues simplemente lo eliminas y dices, oye, pues esto no hay que pensarlo afuera. ¿Qué pensamientos suelen ser los malos? ¿De qué pensamientos me he liberado yo? Pues en general son todos estos pensamientos que tienen que ver, que están relacionados con expectativas, ¿vale? Lo de esperar cosas de la gente o de la vida o de tus proyectos y demás suele ser una cagada, porque está bien que quieras que salgan bien las cosas y que la gente se comporte como tú esperas, pero cuando esto no ocurre, pues te causa mucho malestar y te rayas con el tema y te pones a pensar en ello y al final
haces un montón de cosas que te alejan de estar donde tienes que estar, que es dentro de ti, haciendo las cosas sobre las que sí que tienes control. Así que todos los pensamientos que tienen que ver con expectativas no realizadas, los elimino y directamente no pienso en ellos. Yo acepto las cosas tal y como vienen y si alguna vez me quejo por algo o pienso que algo ya podría haber salido de otra forma, pues este pensamiento según entra sale y así pues me permite estar en un estado en el cual pues yo hago lo que tengo que hacer, estoy en paz con lo que he hecho porque pues intento hacer lo máximo posible para conseguir lo que quiera conseguir o intento pues mear si me estoy meando. El caso es que estoy en el momento presente y todo lo que no tiene que ver conmigo, pues lo elimino, ¿vale? Es sencillo. Esto a veces entra como si fuese un poco frío o es como si te convirtiese en una isla independiente del resto del mundo. Yo no lo veo así, o sea, lo único que hace esto es evitar que tu estado de ánimo y tu persona dependa de cosas, factores ajenos a ti, que no sé por qué tienen que afectarte, pero te afectan porque, pues eso, tú esperas cosas que al final, pues a veces no pasan. Sí que le veo, sí que tiene una cosa a esto, que es sobre la que estoy pensando, ¿vale? No creo que sea una pega, o es una potencial pega, una pega teórica. No sé si se aplica, pero he pensado sobre ella. Y es sobre si este estado mental estoico, ¿no? En el cual aceptas todo lo que te venga, pues si este estado mental puede hacerte ser menos competitivo, en el sentido de hacer que pelees menos por las cosas que quieres conseguir, ya que si no lo consigues, pues lo aceptas. Y si lo consigues, pues también lo aceptas. ¿Esto puede llevarte a ser menos competitivo? Pues no lo sé. Pero sobre este tema, pues hablaré mañana porque hay una historia de una amiga que me gustó mucho y que la comentaré y que tiene que ver con esto.